Gracias a Dios que nos permite estar reunidos este primer día de la semana para juntos adorarle a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Y que la palabra, pues, como decía nuestro hermano en la oración, pues estemos atentos a ellas y que la podamos aplicar en nuestra vida. Es de suma importancia, ¿verdad?, para nosotros siempre la palabra de verdad. En las Escrituras tenemos la descripción de cómo Dios formó del polvo de la tierra al hombre y después hizo de una costilla de él a Eva, su mujer. Miramos en las Escrituras que Dios plantó un árbol y lo puso en un huerto, y ese huerto tenía de muchos tipos de árboles solamente para adorno y otros para de sus frutos comer. Pero también estaba dentro de ese huerto dos árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaban localizados en el centro del huerto. Y Dios, en su misericordia, en su poder que Él tiene, les dijo que era la condición de que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirían. En el capítulo 3 del libro de Génesis miramos en los versículos 6 y 7 cómo la serpiente que utilizó Satanás para confundir, para lograr sus propósitos con el género humano, pues logró que la mujer comiese de ese fruto. Dice la Escritura que era bueno para comer. Dice la Escritura que era agradable a los ojos y sobre todo que era codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser como Dios. Y estos tres, armas que utiliza Satanás, las sigue utilizando siempre, ¿verdad? Es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el hombre cae en esos. Nosotros no somos exentos también de sucumbir cuando Satanás utiliza con bastante ardid para hacernos caer. La desobediencia, Dios le había dicho a Adán: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres morirás. Y le está diciendo en el sentido de que van a ser separados de Dios. Es decir, van a morir espiritualmente y posteriormente morirían físicamente. Y así sucede, ¿verdad? Ellos son expulsados, aquella pareja es expulsada del jardín del Edén, y ya no estuvieron delante de la presencia de Dios. Ya no podían pasearse con la voz de Dios en el huerto. Lo que estamos mirando allí es precisamente la consecuencia o el resultado de el pecado, de la desobediencia. Así que nuestra lección en esta mañana es cómo vencer o cómo triunfar sobre el pecado. Cómo triunfar, cómo vencer. Leemos en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y se inicia, desde el llamamiento de Abraham. Ahí
lo hemos comentado en otras ocasiones, se inicia la historia de la redención del hombre. Pero aquí es el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, lo envió a este mundo, ¿verdad? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él lo inició, dice el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 4, versículo 23 en delante, ¿verdad? Que siendo como de 30 años, Él empezó su ministerio, hijo que se creía de José, y allí da la genealogía de Jesús hasta llegar hasta Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Él empezó su ministerio, bueno, atrajo la atención de las gentes, del pueblo, y luego posteriormente de las autoridades, de los sacerdotes, del Sanedrín, y lo empezaron a vigilar. Al principio pues había tenido popularidad, incluyendo las autoridades, pero conforme fue avanzando su ministerio, empezaron a cambiar las actitudes del gobierno o de las autoridades contra Jesús, de tal manera que empezaron a odiarle, ¿verdad? Y luego buscaban la manera de cómo perderlo, de cómo hacerle mal, cómo matarlo. Y pues Satanás está allí también, ¿verdad? Está utilizando siempre todas sus artimañas para deshacer los planes de Dios, el designio de Dios. Por supuesto que logrará aparentemente triunfos parciales, pero al final Dios es el que va a vencer sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Pues termina con la traición de uno de sus discípulos, Judas. Le entrega a las autoridades, le atan, le llevan preso, le juzgan, lo condenan y lo crucifican por manos de los romanos. El Señor es crucificado, ¿verdad? Es clavado en una cruz, sus manos, sus pies, es alzado, ¿verdad? Y el Señor muere en la cruz. Pero todo eso, el propósito de este sacrificio era el salvarnos, el salvar al hombre. Y es sepultado. Pero al tercer día resucita. Al tercer día resucita. Y es en la resurrección cuando aquel domingo, aquel primer día de la semana, después de que murió, ¿verdad? Él resucita y aparece a distintos discípulos de él, a algunas mujeres, a algunos varones, ¿verdad? Y entre ellos van dos camino a Emaús de Jerusalén y van todos tristes allí, y el Señor se acerca con ellos y empieza a andar con ellos y les pregunta ¿qué pláticas son esas que tienen? ¿Por qué están tristes? Y le contestan: ¿eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido? ¿Y qué cosas? Les dice el Señor. Y ellos dicen: de Jesús Nazareno, ¿verdad? Los ojos de ellos están velados, no le conocen, ¿verdad? Y luego llegan a Emaús, ¿verdad? Y él hace como que se va a ir y le obligan le constreñen a que entre con ellos a la casa porque ya el día estaba declinando. Y al partir el pan, los ojos de aquellos discípulos se abrieron y reconocieron a Jesús, es el Maestro, y desapareció. Entonces había tanto gozo en ellos, ¿verdad?, que se regresan, salen de esa casa donde estaban y se regresan a Jerusalén a platicarle esto a los apóstoles. Llegan y empiezan a platicar con esa alegría, con ese gozo de haber visto al Señor resucitado, de que se había cumplido lo que Él les había dicho, ¿verdad? Y están allí hablando acerca de eso, y entonces Jesús aparece otra vez. Bueno, todo esto que estoy hablando se encuentra en Lucas, discúlpenme por no haberles dicho la cita, Lucas capítulo 24,
y pues casi todo el capítulo 24, pero las últimas partes, cuando el Señor aparece allí en Jerusalén, están los apóstoles en un aposento, en un cuarto, por decirlo así, y allí Él aparece, ¿verdad? Y les empieza a hablar y dice, les abrió el entendimiento, Leemos en Lucas capítulo 24 y versículo 45, ¿verdad?, al 47, donde leemos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que Él fuese muerto, ¿verdad?, y que sufriese, padeciese, pero que también resucitase de los muertos. Y luego resucitase el tercer día. Y en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo que les va a decir más adelante, allá lo va a relatar también Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, cuando allí él, antes de ascender a los cielos, les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, encontramos que ya estaba entonces el plan de lo que Dios había determinado, lo que Dios había designado para cómo vencer, cómo triunfar sobre el pecado. Bueno, pero vamos a verlo en 3 puntos, ¿verdad? Que mucha gente no entiende, no comprende en su totalidad lo que es el pecado. Y la mayoría de las personas, ¿verdad?, no se consideran pecadores. Nosotros sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Sabemos que somos pecadores. La diferencia entre nosotros, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, es que nosotros, Satanás siempre está tratando de hacernos caer, nos hace que caigamos en pecado. Pero el mundo, la mayoría de la gente que no ha aceptado a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios, vive en el pecado. Y vivir en el pecado es diferente de caer en el pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle a Dios su perdón. Así que la gente no acepta el pecado. ¿Qué es el pecado? Ellos consideran solamente aquellas cosas groseras, ¿verdad?, en las que dice, sí, ese es pecado, ¿verdad?, es un borracho, es un drogadicto, es un fornicario, bueno, muchas cosas, ladrón, etcétera, ¿verdad? Pero muchos pues no son eso, ¿verdad? Y no se consideran pecadores, no se consideran que están cometiendo pecado. Así que, ¿qué es pecado, verdad? Bueno, vamos a mirar, no sé si decirlo así de esta manera, ¿verdad?, una forma humana, por decirlo de una manera, ¿verdad?, en donde decimos, ¿verdad?, que el pecado es la acción del hombre que comete o que hace para no cumplir o las cosas que ofenden a Dios. Sí, entonces miramos nosotros eso. El pecado, ¿verdad? Pues sí es eso, ¿verdad? Es una desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hasta allí, humanamente, ¿verdad? Los judíos tenían varias palabras con las cuales consideraban un pecado, ¿verdad?
Y una de ellas, ¿verdad? Una de ellas es jamartia, ¿verdad? Jamartia. Esta palabra jamartia en el idioma hebreo, por decirlo así, ¿verdad? Significa errar el blanco, fallar el blanco, errar. ¿Verdad? Como cuando tiramos con una pistola a un círculo, ¿verdad? O cuando tiramos con una flecha, ¿verdad? O cuando con una jabalina, ¿verdad? Tratamos de encajar algo y fallamos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se aplica, en qué manera es jamartia para nosotros? Bueno, nosotros podemos errar, ¿verdad? Podemos fallar como maridos, como esposas, no ser el marido, no ser la esposa que debiéramos de ser. Fallamos. Fallamos no somos los hijos que debiéramos de haber sido. No somos los padres que debiéramos de haber sido. Fallamos como padres. Fallamos como obreros donde laboramos. Fallamos en todos los lugares. No somos lo que debiéramos de ser. Entonces, esto es, el judío, ¿verdad?, consideraba pecado, jamartia, ¿verdad? Pero hay otra palabra que utilizaban y es parabasis, ¿verdad? Esa línea parabasis, ¿verdad?, significa cruzar la línea que divide el bien y el mal, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos también? Hay muchas maneras de aplicarlo, ¿verdad? Pero para entenderlo, ¿verdad? ¿Dónde estamos cuando estamos en una relación con una persona desconocida a lo mejor? Estamos siendo, ¿qué tan amables estamos siendo o qué tan bruscos estamos siendo? Cuando decimos o hablamos de algo, ¿estamos diciendo la verdad o estamos metiendo algo de mentira? Estamos cruzando esa línea entre el bien y el mal. Y así sucesivamente. Hay otra palabra que se llama, se titula paraptoma, ¿verdad? Esa palabra significa resbalón, como cuando uno se resbala, ¿verdad? Nadie, probablemente todos los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida nos habremos resbalado más de una vez, y es decir, nos hemos caído, ¿verdad? No fue la intención, no era la intención de resbalarnos, ¿verdad?, ni mucho menos, ¿verdad? Pero de pronto, ¿verdad?, resbalamos, ¿verdad?, cuando pisamos un piso mojado que está con aceite, o cuando pisamos hielo, ¿verdad?, de repente, y ahí estamos trastabilando y a veces caemos al piso, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos o cómo lo aplicaban los judíos en esto? Bueno, cuando decimos, por ejemplo, algo que no debiéramos de decir y estamos ofendiendo a alguien, algo que no deberíamos de hacer, lo hacemos sin saber que estamos perjudicando a terceros. Eso es paraptoma, cometimos un resbalón. Se nos salió una palabra que no queríamos decir y quedamos mal con alguien. La siguiente palabra es anomia. Anomia. Esa palabra anomia significa actuar fuera de la ley. Actuar fuera de la ley. Es decir, sabiendo que algo está mal y decimos, no me interesa, lo hago, ¿verdad? Estamos actuando fuera de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, en las cosas de nuestro diario vivir, en época de escuela, por ejemplo, estamos manejando nuestro vehículo y luego, para protección de los niños, de los estudiantes, ¿verdad?,
pues hay una señal allí, que si la luz está intermitente, ¿verdad?, reduzca su velocidad a 30 millas o a 20 millas por hora. Y dicen, no, pues no hay policía. Y nos vamos a 40 millas, ¿verdad? Estamos violando una ley, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos actuando fuera de la ley. La última palabra se dice ofeilema. Ofeilema significa dejar de cumplir un deber, ya sea con nuestro prójimo o con Dios mismo. Dejamos de cumplir, es decir, no pagamos nuestra deuda, no cumplimos con el hermano, con un desconocido, ¿verdad?, que podíamos nosotros a lo mejor aliviar su necesidad en ese momento, ¿verdad? O simplemente, no, está haciendo mucho frío y hoy es reuniones, primer día de la semana. No, está muy calentita la cama, mejor me quedo. Y se queda la persona, ¿verdad?, y no asiste a la reunión. O hay un deporte, una fiesta, no, es que en esa fiesta esta familia siempre da muchas cosas muy buenas, pero es la reunión de la iglesia. No, pues mejor prefiero ir. Y dejamos de ir a la reunión, ¿verdad?, porque se nos hace más agradable aquello material. Bueno, esto es en cuanto a qué significa pecado, ¿verdad?, en la forma, digamos, corriente o común del hombre, ¿verdad?, en la forma que tenían los judíos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, en la carta primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, nos dice que el pecado es una infracción de la ley. Dice allí, leyendo todo el texto, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, viola la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la ley de Dios, ¿verdad? Mirábamos cuando iniciamos nuestra plática, Dios le dijo a aquel hombre, no vayas a comer del árbol que se encuentra en el centro del huerto, del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hizo? Comió de eso que Dios le había dicho. Infringió la ley, ¿verdad? Entonces, trajo como resultado, ¿verdad?, que él y su compañera fueron expulsados del jardín del Edén. Así que vamos a ver los efectos, ¿verdad? Vamos a ver los resultados que vienen, que son ocasionados por el pecado. En primer lugar, separa al hombre de Dios. Y ya lo vimos otra vez, cuando es expulsado, fue separado aquella pareja de Dios. Fueron separados, murieron espiritualmente. Más adelante, siglos después, van a morir físicamente. Pero allí por lo pronto estaban muertos espiritualmente. Dios les alejó. Y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en su capítulo 2 y versículos 1 en delante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Aquí, a veces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo os dio vida? Pues estaban vivos. Él los dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. Le está escribiendo Pablo a los Efesios.
En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es así, y así estábamos. Y Pablo lo va a decir en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que trae el pecado? Trae la separación. Trae la separación. Pero aquí miramos, ¿verdad?, la misericordia de Dios, que nos da vida. Como nuestro Señor Jesucristo lo había dicho allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 25, ¿verdad? Cuando está con los judíos ahí que están reclamándole al Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, viene la hora cuando los que están muertos oirán mi voz, ¿verdad?, y vivirán. Él lo dice en tiempo presente, viene la hora, cuando oigan el Evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que sucede, esto es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Esto es lo que sucedió con la mayoría de los que estamos aquí. Estábamos muertos, estábamos separados de Dios, estábamos viviendo, quizás no cometíamos, como dije hace unos momentos, pecados groseros, ¿verdad? Pero estábamos infringiendo la ley de Dios. No estábamos obedeciendo, aunque habíamos oído algo de las Escrituras, ¿verdad? Pero cuando nos hablaron el Evangelio, punto por punto, lo que Dios demanda del hombre, y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que obedecerlo, y lo obedecimos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 31. Pero notemos lo que dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es bueno para el mundo que no ha obedecido a Jesús, a Cristo. Lo miramos allá con Cornelio, ¿verdad? Cornelio, que leemos allí todo lo de él en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 11, todos los dos capítulos, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 10 dice que en el versículo 2 lo describe Lucas diciendo que era un varón piadoso, temeroso de Dios, que hacía oración siempre, que daba limosnas al pueblo, hacía buenas obras, ¿verdad?, y él oraba a Dios. Él era temeroso de Dios. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nosotros sabemos todo lo que Dios hizo antes por nosotros, antes de que viniésemos a Él. Yo en lo particular, ¿verdad?, Dios, gloria a Dios, gracias a Dios, me cuidó, me ha cuidado y me sigue cuidando hasta ahora. Cuando yo era joven, ¿verdad?, yo andaba mucho de ride, ¿verdad?, en las carreteras, ¿verdad?, de mi pueblo hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Pero yo lo hacía y alguien dijo, no, Hugo es muy valiente, ¿verdad? ¿Cómo se pone a ir? Pues más que valentía era ignorancia mía, ¿verdad? Porque a veces la ignorancia de uno hace que uno cometa o que haga cosas que están peligrosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios me cuidó en esa ignorancia que yo llevaba. Incluso, ¿verdad?, cuando tenía 20 años, ¿verdad?, que llegamos de varios
dos muchachos, otro y yo que nos fuimos de RAI. Fue cuando conocimos o cuando empezamos a ir a las reuniones de la Iglesia del Señor en la Ciudad de México. Ni por aquí me pasaba que yo iba a ir a escuchar la palabra de Dios. Pero Dios no se encuentra. Dios no se encuentra. Así que Dios no oye al pecador, pero oye al que es temeroso de Dios. Porque el pecado apresa, cautiva, esclaviza. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 26, ¿verdad? Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuántos familiares nuestros, amigos, compañeros, ¿verdad? No pueden dejar el tomar, ¿verdad? El ser borrachillos, ¿verdad? El ser cometer esos pecados, ¿verdad? El tabaquismo, la drogadicción, no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque están cautivos, están a la voluntad del diablo, de él. Van a hacer lo que ellos quieren. ¿Y cuántas veces hemos oído a alguno que es borracho, que es alcohólico, ¿verdad? Sí, alcohólico, que dice, yo cuando quiera lo dejo. Yo cuando quiera lo dejo. No lo deja, ¿verdad? No lo deja. Allí podemos mirar lo que el pecador debe de reconocer primeramente, aquí antes de pasar a otro punto. El alcohólico debe de estar consciente, debe de reconocer que es alcohólico, es cuando lo puede empezar a dejar. El pecador tiene que estar consciente de que es pecador para que empiece a dejar el pecado. Cuando el Señor les dijo allí a los judíos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego le responden, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en el versículo 34 Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y ahí miramos a cuántos que son esclavos del pecado. Y todo el pecado está llevando a una consecuencia muy funesta, muy tremenda, que si se pusiesen a pensar, todos aquellos que no han obedecido al Señor, ¿verdad?, les va a llevar a la total desintegración, a la total separación por la eternidad de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando leemos el Apocalipsis allá en el capítulo 21 y del versículo 10 al 27, allí el apóstol Juan está describiendo la Jerusalén celestial y describe cómo son las calles y cómo son las puertas y cómo son los pisos y etcétera. Y dice en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente van a entrar allí los que están inscritos en el libro de la vida. Así es que, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a triunfar en el pecado? Estando inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo va a lograrse esto? Esto es a través de nuestro Señor Jesucristo.
En Hebreos capítulo 10 y versículo 19 en delante leemos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego nos dice, nos exhorta: considerémonos unos a otros, ¿verdad? Considerémonos unos a otros, ¿verdad? Dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego, otra vez, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, es a través de Jesucristo que podemos estar anotados en el libro de la vida y para poder entrar en aquella ciudad nueva que describe Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 21. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a entrar a través de Jesucristo, a través del velo que Él rasgó? Esto es de su cuerpo. Bueno, cuando el Señor Jesucristo iba a iniciar su ministerio, Él se acerca ahí donde está ejerciendo su ministerio Juan, el que bautizaba. Y Juan lo ve venir, que viene hacia él, y lo presenta. Juan 1:29 leemos: y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, miramos que Cristo quita el pecado del mundo. Y si Él quita mi pecado, si Él quita tu pecado, si Él quita nuestro pecado, estamos anotados en el libro de la vida. Somos anotados en el libro de la vida. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta a la iglesia que se encontraba en la dispersión, lo leyó el hermano Wally, ¿verdad? 1 Pedro 1, capítulo 18, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Un cordero preparado desde la eternidad. Ese cordero preparado desde la eternidad, esa sangre de ese cordero preparado desde la eternidad, nos limpia de nuestros pecados. Y somos anotados en el libro de la vida, o en el libro de Cristo, para entrar en la ciudad celestial, en ese lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar. El Señor lo dijo, Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, que también ya se mencionó durante la clase, ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, leemos que solamente a través de Jesucristo podemos triunfar, podemos vencer, podemos salir victoriosos del pecado. ¿Verdad? Pero, ¿cómo? Bueno, ya dijimos algunas cosas. Pero dice Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios,
resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someterse. ¿Qué significa someterse? Sujetarse a él. ¿Cómo me sujeto a Dios? ¿Cómo te sujetas a Dios? ¿Cómo nos sujetamos a Dios? En su palabra, nos sujetamos en su palabra. El apóstol Pedro, regresando en su capítulo 3 y versículo 9, en su segunda carta, él dice, porque están hablando, le habían reclamado, le habían dicho algo del el fin del mundo, ¿verdad? Que esto nunca va a pasar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el apóstol Pedro les dice, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, es decir, de venir. El Cristo va a venir por nosotros. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, debemos de sujetarnos a la palabra, debemos de someternos a Él. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y éste va a huir. ¿Se acuerdan lo que hizo el diablo cuando está con Jesús después de cuando pasaron los 40 días en el desierto y que estuvo en ayuno esos 40 días y 40 noches? Y que viene Satanás allí utilizando la palabra, pero de una manera mal, ¿verdad? Y el Señor resiste con la palabra, ¿verdad? Y el diablo se fue de allí. Le dejó, dice. Después le va a venir a atacarle, va a venir a querer deshacer lo que él hace. Lo mismo sucede con nosotros. Oímos el Evangelio, lo obedecimos, ¿verdad? Pero está Satanás tratando de que caigamos y utiliza todas las artimañas del error. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros perezcamos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú, que yo, que nosotros nos salvemos. Y aquellos que nos escuchan por las redes sociales, los pocos o los que transmitan, los que le den allí no solamente like, sino lo comenten, no me acuerdo cómo es la palabra, se transmita para otras cosas, a otros lugares de otra gente, ¿verdad? Para que puedan oír, ¿verdad? Que en Cristo, ¿verdad?, podemos vencer el pecado, nos podemos sujetar a él y poder decir como Pablo, ¿verdad? Pablo, ustedes recuerdan, cuando escribe su última carta, que la escribe desde el segundo periodo de prisión en Roma, ¿verdad? Él está escribiéndole a Timoteo, y en el capítulo 4 y versículo 7 y 8, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, segunda carta de Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice: por lo demás me espera la corona de victoria que me dará el Dios juez justo. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, el apóstol Pablo está sometido a la palabra de Dios. En el primer capítulo de esta carta, en el versículo 12, dice: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Nosotros sabemos a quiénes hemos creído. Y en ese en que hemos creído es el que nos ayuda a llevar nuestro triunfo en triunfando, venciendo el pecado. Ahora, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Debemos de vivir una vida fiel. Debemos de vivir una vida fiel. Debemos hacer que la palabra esté entre nosotros, que la palabra esté con nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la oración, ocúpate en la predicación de la palabra. Si no nos ocupamos de la lectura, pues
necesitamos hacer eso. Necesitamos y orar a Dios y saber qué Dios quiere de mí. Para que podamos ser, con lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, 2:15, segunda carta de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra de verdad. Ya leímos 1 Juan capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Cuando dice que él va a quitarnos nuestros pecados, ¿verdad? Él va a fortalecernos, ¿verdad? Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos hace propicios a Dios, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 y versículo 12, última cita que vamos a leer, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, del pensamiento, ¿verdad? Y así que fijémonos en esto, ¿verdad? Entonces, Cristo nos hace que triunfemos. Cristo, ¿verdad?, es el medio por el cual nosotros podemos venir a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esta exposición de la palabra es una invitación que Dios hace a aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Señor, ¿verdad? Debes de oír el Evangelio, debes de creer en Jesucristo, aceptarlo, debes de arrepentirte, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, debes de bautizarte. Así que vamos a cantar el himno 133, la primera y tercera estrofa, himno 133. El Señor te llama. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación